Bueno, hablemos de la situación de Telam, que es un poco la situación original de este llamado, con los 357 despidos, tengo entendido que son finalmente, ¿correcto? Sí, hay algunas reconsideraciones, siempre hay un día de reconsideraciones en una reestructuración de la empresa, pero digamos sí, ese fue, la cifra original fueron 354. Ahora, es una situación por lo que nos están contando, digamos, los colegas de Telam, por un lado, bastante confusa para muchos de los trabajadores que están dentro de la empresa, porque hay algunos que tienen dinero depositado en sus cuentas sin que nunca nadie les haya hecho una rendición, incluso sin haber recibido telegramas de despido, gente que no recibió el telegrama de despido, pero tampoco esa suerte de carta de bienvenida que le hicieron a los que no habían sido despedidos. Hay, por un lado, digamos, de arranque, una situación de mucha angustia por la desprolijidad, además en la que se tomó esta medida. Bueno, empecemos por ese tema, María. Justamente cuando a nosotros nos propone el directorio de Telam, que como usted sabe está además también conformado por connotados periodistas, el presidente y el vicepresidente de Telam son también connotados periodistas, nos propone esta reestructuración general, obviamente tratamos de tomar todas las medidas con un ordenamiento importante, sabiendo que son medidas que causan un gran dolor. Esto no se le escapa a nadie. Pero justamente estábamos viendo que había gente que decía esto, pero diríamos que el informe que nosotros tenemos es que o está la indemnización, o justamente para que no hubiera dudas, se le mandó un mail diciendo que seguían en la empresa. Obviamente puede haber alguna situación que no sea así, pero nosotros creemos que está cubierta esa situación. Bueno, yo conozco muchos casos que no, incluso gente, digamos, que estaba a 2, 3 años jubilarse, que en cualquier compañía, cuando alguien está a 2 o 3 años jubilarse y tiene tantos años, se le ofrece algún tipo de acuerdo con relación a cómo cubrir los últimos años de aporte de la jubilación, que son claves para el valor final de la jubilación, y que en lugar de que le pasara eso, se le deposita dinero en su cuenta sin haber recibido ni siquiera un telegrama de despido. Y bueno, hay casos de gente también hay muchos casos de situaciones particulares en las que, bueno, o no se tuvieron en cuenta, nadie tuvo ni siquiera la oportunidad de tener un diálogo con cosas que se hacen todas las empresas que van a hacer una cosa de estas características, hablar con el jefe de recursos humanos y que te expliquen qué es lo que te están liquidando, por lo menos. Bueno, usted, digamos, vayamos al punto general, pero insisto, siempre son medidas que causan dolor particularmente, pero que se quedan sin trabajo, esto es así. Ahora, uno tiene que entender cuál es el contexto. A ver, por eso, vayamos a la cuestión. Por un lado, Pousá, porque plantea el tema de que Pousá es el presidente de la agencia. Pousá ya ya trabajó en Telam en la época de la Alianza, ¿correcto? Sí, señora. Cobró una indemnización importante, tengo entendido, cuando se fue de la agencia. Sí, como mucha gente que lo hizo y volvió a ingresar, sí. Es raro, porque normalmente en las empresas... Pero vayamos a la situación de contexto general. No, digo, porque los vicios de Telam, y los señalo particularmente, porque la idea de que Telam tiene muchos vicios, empezando por el propio conductor hoy de Telam, que ya cobró una gran indemnización en otra época y vuelve a la compañía, cosa que en las empresas además está prohibido por lo general, cuando te vas con... Bueno, eso no está dentro del marco legal, pero yo diría vayamos al marco general. El marco general fue que una empresa que tomó el kirchnerismo con 479 empleados en 2003, la dejó con 926 empleados en 2015. Sí, más que se duplicó la empresa. Más que se duplicó la empresa en un contexto general donde las empresas de cables en el mundo sufrieron una profunda transformación. Porque Internet, las posibilidades que usted sabe que tiene la sociedad de acceder a la información, la revolución tecnológica ha permitido una revolución en la información pocas veces vistas, las agencias de cables están reconfigurando el mundo. Perdón, otra agencia de cables que hay en el mercado, que había en el mercado argentino, que era DIN, cerró en fin del año pasado. Justamente, por eso es tan importante y tanto más importante ahora el rol de una agencia estatal de noticias, que es la que puede dar información a los diarios del interior, por ejemplo, que se abastecen de las agencias de noticias. Pero no perdamos de vista que nunca hay que tomar el Estado como botín político. A ver, justamente porque peleamos por la sustentabilidad
de una agencia pública de noticias en el futuro, tenemos que tomar medidas de reestructuración que le permitan seguir subsistiendo en el futuro. Pero a ver, porque, el crecimiento... Déjeme terminar el razonamiento, por favor, María. Si a alguien, y yo entiendo que a cualquier persona de buena fe le preocupa haber pasado de más que duplicar la planta en un periodo de 10 años. Y por otra parte, esta agencia que mencionábamos recién tuvo que cerrar por no ser sustentable con 100 personas. Acá había 900. Según hay una reflexión para hacer sobre ese tema. Sí, aumentó importante de manera significativa la planta de Telam durante el kirchnerismo, estamos de acuerdo. Lo que plantean algunos de los trabajadores de Telam es que también aumentaron los servicios que la agencia prestaba. También es cierto, pues todos conocemos, los que trabajamos en este gremio, que lo que pasa en Telam es que van también pasando sucesivas administraciones, van entrando gente con las sucesivas administraciones, y eso hace que, bueno, porque cuando llega la nueva administración entra con nueva gente y se van acumulando el Telam. Lo que ellos plantean... Eso es parte de lo que alguna vez hemos descrito como las capas geológicas dentro del Estado, que es parte cuando uno dice, ¿por qué el Estado argentino no funciona? Y no funciona porque se van acumulando capas geológicas sobre capas geológicas y terminamos teniendo un Estado que es infinanciable para el conjunto de los argentinos. Está bien, pero acá lo que están echando es, bueno, primero que a mí me pareció especialmente, primero que cerraron todo digamos, lo que había hecho Telam es un crecimiento por el lado del audiovisual, ¿correcto? Hicieron, bueno, están cerrando áreas enteras. O sea, una cosa es crecer por crecer, otra cosa es crecer con nuevas áreas. Por ahí ustedes pueden decir, no me interesa ese punto, por favor, María, ¿qué es en ese punto? Donde el gobierno nacional tiene además Radio Nacional, Canal 7, Encuentro, Paca Paca y el ProTV. No estamos hablando de un sistema que funciona solo, estamos hablando de un sistema que funciona interrelacionado. Entonces, existe producción audiovisual en el marco de lo que financiamos todos los ciudadanos en el Estado Nacional. Ahora, volvamos al tema. No puede ser, lo que yo digo es, está mal que agreguemos, y cada cual que llega al Estado agrega su propia idea, sin un proyecto, sin una visión integradora, sin una visión de futuro, bueno, terminamos con los temas que tenemos. Y yo el primero que le cuento, María, que para el directorio de Telam que me propuso esta medida, y para mí que lo respaldé, es duro, es difícil, y por supuesto está lleno de casos que son muy dolorosos, pero también es cierto que uno cuando ejerce las funciones del Estado, y tiene que actuar con total responsabilidad. Está bien, pero ¿dónde creo que...? Estamos dineros públicos, estamos aumentando dineros públicos, sus impuestos, los impuestos a los que nos escuchan, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. A ver, ¿dónde creo yo que no hubo responsabilidad? Bueno, por un lado son 357, que es casi el 40% de la planta del ajuste, ¿no? Después me parece que hubo una... ¿Pero por qué ahí no hubo responsabilidad, María? Perdóneme que le pregunto. Bueno, es un número... Sí, es el número que había crecido. Es el número que había crecido, María. No hay una reflexión para hacer sobre cuánto había crecido el kirchnerismo, para no hablar de todas las operaciones políticas que se hacían allí durante el kirchnerismo. Pero no era... Yo fui muy crítica de todas las cosas que se hicieron desde el kirchnerismo en Telam, con lo cual no tengo... de hecho, a mí, por ejemplo, uno de los puntos que planteaban era que por qué le habían sacado el manejo de la parte de la pauta a Telam, y a mí me parece, todos sabemos cómo funcionaba en ese sistema, no me parecía muy virtuoso, francamente. Pero ahora se hacía el tema de la pauta. Había una cantidad de empleados que trabajaban de eso. Al no estar más esa función, sí. Que es una buena decisión que no esté más esa función, que crean los empleados, por supuesto, vos después tenés que tomar esta medida. Está bien, pero usted, Pousá, lo que dijo es que habían echado a toda gente que era muy ideológica y que no encajaba con el nuevo proyecto. Yo conozco un montón de gente que echaron, que son trabajadores de primerísimo nivel, echaron uno de los mejores reporteros gráficos de la Argentina, echaron gente tremendamente capacitada, y no es cierto que hayan echado solamente gente que entró con el kirchnerismo, pero aún el haber entrado durante el kirchnerismo... Vamos despacito. Quédese ahí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, pero le haría... Pero eso es lo que dijo Pousá. Pousá, es muy cruel tirar a alguien en la calle y encima decirle que no sirve porque no era periodista. Me parece que hay que tener un poco de... Sí, perdón, ¿me escucha? Sí. Evidentemente hay que mirar cada declaración, cómo se hizo. Yo al revés, yo puedo decir otra cosa. Yo puedo decirle... justamente como hay distintas épocas, nadie puede decir que se hizo persecución política. Usted imagínese el caso inverso, que usted hubiera dicho estas medidas que
que había que tomar, se tomaron solamente sobre el bloque kirchnerista. Eso sería persecución política. No, pero eso es lo que dijo Pousa, que habían echado a la gente que ideológicamente pero no. usted me dice que no. Usted misma me está diciendo que no. No, yo conozco un montón de casos que no es cierto. Y Que, por eso esto ya está dándonos de alguna forma la razón. Pero haber entrado durante el kirchnerismo no quiere decir... Perdóneme, que esto no tiene nada que ver con la persecución política, digamos, estamos coincidiendo. No, bueno, el presidente Telam, que es el que elige a los que echó, lo que dijo es que echó gente que no era lo suficientemente profesional periodísticamente hablando. Se lo puedo poner en estos términos, María, en términos que no son simpáticos. Haber hecho crecer la empresa a ese nivel, aun cuando todos fueran los mejores profesionales de la tierra, también había que actuar. ¿Me explico? Bueno, por eso yo me corro del lugar, y me corro del lugar de decir que los profesionales que no van a estar más son malos o buenos. Eso es una evaluación que hizo el equipo Telam. Yo lo que digo es, la habían hecho crecer irresponsablemente, María. Mucha gente entró a planta estos últimos 2 años con ustedes. No es así, María. No es así. Nosotros cuando asumimos había 926 personas y al momento de tomar esta medida había 878. No, a planta, dije pase a planta, ¿cómo? Cuando hubo gente que pasó a planta durante este periodo. Pero bueno, no, en todo caso... Insisto, le voy a dar más datos, sí, porque me parece que los datos ayudan a reflexionar. Es una situación que no es amable para nadie. El 1 de noviembre de 2015 incorporaron en un solo día la gestión saliente, la gestión del kirchnerismo, 51 empleados nuevos, o sea, a 2 meses de entrega del gobierno, 1 mes y medio. Esto fue el desmanejo. Y nosotros yo creo que hemos actuado en medidas que son difíciles, pero proponiendo realmente una reestructuración posible, y por supuesto nos hemos asegurado cómo corresponde, en un marco donde usted sabe la difícil situación que tiene el resto del periodismo, bueno, lo que está pasando en Radio del Plata. ¿Cómo lo voy a saber? No, claro. Y nosotros hemos podido dotar a la empresa justamente para que todo el mundo tenga, como corresponde, sus indemnizaciones al contado, como corresponde. Si cumple la ley, digamos, si el Estado, porque está bien, del Plata no cumple la ley, pero faltaría más que el propio Estado incumpla la ley y no pague las indemnizaciones, ¿no? María, no estoy haciendo mérito de lo que no lo es, lo que estoy diciendo que una empresa como Telam, que solamente el 4% vive de sus ingresos y el 96% vive del Tesoro Nacional, las empresas, aún las del Estado, tienen procedimientos especiales de crisis. Nosotros, ¿saben por qué hicimos un procedimiento especial de crisis? Porque justamente dijimos que cada cual pueda cobrar hasta el último, sentado con todos los regímenes especiales que tiene para el periodismo, que me parece muy bien que existan. Que el estatuto tiene 10 meses más por despido, digamos. Y como usted sabe, porque lo hemos hablado algunas veces, que yo prefiero dar promedios y nunca hablar de casos particulares, el promedio de las indemnizaciones supera el $1.000.000 por persona. Sí, y no hablo de personas particulares. No, es cierto, bueno. Desde mi punto de vista, toca datos personales. También cualquier persona sabe que hoy en día entre tener $1.000.000 y quedarse con un laburo, todos elegirían quedarse con un laburo, una obra social, una continuidad, digamos. Para nadie hoy, en las circunstancias del mercado, además, probablemente signifique para muchos resignar la posibilidad de trabajar en esto porque el mercado está como está también, o sea que... Por supuesto, eso también lo entendemos. Ahora, una consulta, porque así hubo una nota que publicó en Facebook, Hernán Lombardi, con quien estamos hablando, si a veces recién se engancha, donde decía, ganó el periodismo. A mí me pareció especialmente cruel, realmente lo digo, porque, este es un gobierno que nos prometió decirnos la verdad. Entonces, si la verdad, ¿cuál es? Estamos en un marco de ajuste y tenemos que ajustar. Me parece que... Son 3 cosas. La verdad es, hay un cambio tecnológico en el mundo que pone a las agencias de noticias frente a una misión. Yo creo que parte de esa misión esencial es luchar contra las fake news, contra las falsas noticias. No, bueno, y tiene que tener... Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es el escenario de, evidentemente, los argentinos no podemos gastar la plata que no tenemos. Eso es así. Depende es lo que dice usted y le doy la razón. El tercer punto es el desastre que hizo el kirchnerismo durante 10 años, más que duplicando una empresa, más que duplicándola su personal. Ahora, dicho de ese punto, si alguien se siente mal, le concedo, podría decir, ganó la posibilidad de hacer buen periodismo. ¿Por qué?
¿Por qué ganó la posibilidad de hacer buen periodismo? Porque las operaciones. ¿Por qué creció la empresa más del doble? Pero si hay operaciones, echen a los que hacen operaciones. No gana el periodismo si hay 357 personas despedidas en la calle. Bueno, por eso le digo, para hacerlo equitativos, perdió la propaganda. Perdió transformarnos. Pero ustedes hace 2 años y medio que tienen la agencia. Hace 2 años y medio que manejan la agencia y no han tenido problemas de propaganda. No, pero existieron antes, María. Justamente le agradezco de nuevo, le agradezco la confianza que nos brinda. Usted sabe que nosotros jamás usamos nada como usina de propaganda partidaria. Si lo tomo realmente, pero sin en la amable conversación que tenemos, como un elogio. No tuvimos propaganda, no hacemos propaganda. Creemos en el buen periodismo público como forma y herramienta insustituible a la hora de crear más democracia. Bueno, o sea, sería una discusión la calidad de la agencia y en qué influye esto, pero lo que sí me quedo pensando con el tema, un argumento, el tema de los medios públicos. Decía usted, el 96% de los ingresos no son genuinos de Telam. Bueno, justamente el Estado tiene que cumplir un rol, para eso está una agencia de noticias del Estado. Cuando Clarín y Naciones cierran la suya, que es DIN, queda solamente Telam dándole información a los diarios del interior. Entonces no es un criterio de cuánta plata gana Telam. Pero justamente porque es así, hay que cuidar los recursos de todos. Las empresas de Estado no pueden ser el reservorio de la mala política. No pueden ser eso. Por supuesto que nosotros decimos que tiene que ser financiado, pero le voy a poner un ejemplo. Cuando usted compara, y yo he leído estos días comparaciones, por ejemplo, con France Press o con EFE, bueno, usted fíjese que son también con fuerte gestión pública, a veces pública no estatal, a veces pública estatal, usted ve que generan sus propios ingresos. Acá solamente el 4% lo generan. Está bien, pero tuvieron 2 años y medio para generar ingresos también. A mí me parece que está bien ponerle foco en una agencia estatal a tratar de generar los ingresos para que no sea tanto el financiamiento estatal. Hola, ahora sí. Sí, bueno. Me parece que es una función también de las autoridades que están. Estoy de acuerdo, nosotros tratamos de mejorar esa performance, pero yo no quiero ir de esta cuestión. Se nos cortó, ¿no? Estamos charlando con Hernán Lombardi y uno tiene que tomar la función para la cual le han dado esta responsabilidad. Entonces, de nuevo, usted piense que es una empresa que funciona con 44 delegados sobre 870 personas, porque operan 3 gremios juntos. ¿Usted conoce alguna empresa, conocemos los dos, alguna empresa que haya 44 delegados con sus personerías gremiales? Hay que tomar medidas correctivas, no podemos convivir siempre. Sí, está bien, pero mientras haya, las leyes que nos rigen, los delegados gremiales tienen protección. Sí, pero justamente las leyes que nos rigen muestran que usted tiene un delegado cada 100 personas. En el caso de Telam, digamos, 10, le digo 15, hay 44. Pero déjeme terminar, María. No es un problema de las leyes que nos rigen, es un abuso brutal lo que se ha hecho. Una última cuestión que me parece importante. Es muy simpático para todos mirar para otro lado, pero uno tiene que tomar decisiones. Una última cuestión importante, porque hay casos particulares que de gente con enfermedades, de gente en situaciones muy complicadas. ¿Ustedes van a revisar, van a hacer algún tipo de revisión de lo que hicieron, o lo que está hecho con relación a los 357 despidos? Permanentemente se están mirando casos. Ahora, las autoridades no han vuelto a Telam nunca más. Bueno, ahí tiene. Y cuando yo le digo que vos 61 medidas de fuerza en 2 años y medio... No, bueno, déjeme terminar, María, por favor. En una empresa que pagó hasta el último centavo siempre de sus sueldos, durante 2 años y medio, donde se tuvo todos los aumentos que marca la ley, ¿cómo corresponde? ¿Qué hubo 61 medidas de fuerza? Porque, perdónenme, convivió con un grupo muy politizado que tiene la idea de resistiendo con aguante. Entonces, porque ¿cuál es el motivo? ¿Por qué sucede? Estamos hablando ahora hay medida de protesta porque echaron 357 empleados, eso es razonable. Pero usted sabe que la forma inteligente de ver las cosas es ponerlas en contexto. Cuando se despidió el directorio de la empresa, propuso despedir a 2 personas por el tema de las LEVAX y las noticias falsas, la medida fue
paro por tiempo indeterminado. Sí, estamos frente a esa situación. Entonces, que hoy se diga, y en este momento está con paro por tiempo indeterminado y las dos sedes de la empresa tomadas, no se puede decir que por ese motivo las autoridades de la empresa no van. Hay una situación, te diría, de amenazas permanentes. Bien, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos. Muchas gracias. Con mucho el diálogo. Igualmente, igualmente. Hasta luego. 7 de la tarde, 30.